historia de las mujeres afros no podría contarse sin hablar de este sitio en particular, el Portal de los Dulces. Este sitio simboliza la resistencia, el trabajo, la dignidad de las mujeres nuestras. Aquí estoy con Cruz Villero López. Tiene 71 años de estar trabajando en este mismo sitio, vendiendo dulces como vendieron sus antepasadas desde el siglo XVII en Cartagena. Porque desde el siglo XVII y desde antes, desde la colonia, las mujeres se especializaron en el pequeño comercio y en otras actividades, como lo vamos a ver más adelante. Antes del descubrimiento de América, la población femenina de las sociedades africanas que llegaron a nuestro Caribe disfrutaban en la mayoría de ellas de un rol económico central, tanto en la agricultura como en la producción textil, principalmente en las zonas de África Occidental. Sus habilidades en los oficios artesanales quedaron para la posteridad en la exquisita cerámica y en los textiles que hoy nos asombran con su belleza. Eran mujeres libres en su inmensa mayoría. La relevancia de estos aportes de la mujer africana se repetirían también en el Nuevo Mundo. Tenemos que pensar en las estructuras familiares de los afrodescendientes, en los cuales las mujeres tenían que jugar un papel fundamental por la falta frecuente de presencia masculina o por motivos de reclutamiento en los ejércitos, por la falta de ganancias de los hombres, por las discriminaciones en el mercado de trabajo, etc. Así que en todos los países de América Latina, tanto como en Estados Unidos, tanto como en el Caribe, el papel de la mujer negra en las familias es fundamental. Su papel en la economía, trabajando en el periodo colonial y siglo XIX, y todavía en el siglo XX y hasta hoy en el servicio doméstico, en el comercio menor. Estudios señalan que durante la colonia, la presencia de las mujeres en los barcos negreros significó la tercera parte de la mercancía y piezas de indias, como se les denominaba. Otras investigaciones indican que su presencia fue mucho mayor de lo que tradicionalmente se creía, pues las cifras oficiales no contemplaron el ingreso de niñas y adultas a través del contrabando por el Caribe antillano. Al igual que en Cartagena, la mujer africana tuvo un papel central en el resto del Caribe. Las mujeres afrodescendientes jugaron un papel importante en la isla de Cuba desde el propio momento en que se estableció la colonia. Lo que pasa es que el papel de estas mujeres fue variando en el transcurso de los siglos. En los primeros siglos coloniales, específicamente entre los siglos XV y XVIII, el papel de las mujeres estuvo fundamentalmente más visible en las actividades económicas que se desempeñaron en las ciudades. Ellas fueron dueñas de tabernas, de fondas, de hospedería. Eran mujeres que muy prontamente se preocuparon por hacerse libres, por liberar a sus familias y por tener un avance social que se reflejara en el desarrollo de la sociedad. De hecho, uno puede notar en las actas del Cabildo, que era la máxima autoridad de la isla en ese momento, que las mujeres tenían un importante desempeño social y económico. Incluso eso llegó a preocupar tanto a las autoridades coloniales que desde el propio siglo XVI empezaron a tomar medidas para restringir su avance económico y social. En la provincia de Cartagena fue constante la proporción de 1/3 de mujeres por 2 de varones en los sitios de trabajo dispuesto para la población africana. En 1698, por ejemplo, de los 1027 esclavizados que arribaron a Cartagena, 394 eran mujeres, y en el año siguiente, de los 608, solo 186 eran mujeres. Por 4 siglos, la mujer africana sufrió y resintió la sumisión de una sociedad que siempre la vio como seres sin valía humana. La tragedia de su esclavización se recrudecía con la pérdida de sus hijos, quienes al momento de nacer ya eran considerados esclavos y mercancía disponible para vender. Su capacidad de resistencia fue tan fuerte y constante como la de los esclavizados, y se manifestó tanto en los palenques como en las formas más sutiles. Desde su llegada,
los bozales africanos y sus hijos nacidos en Nueva Granada mantuvieron una estrecha relación con la naturaleza, herencia de sus ancestros africanos. Sus saberes sobre el mundo vegetal y animal serían transmitidos especialmente por sus mujeres a las futuras generaciones y usados para su adaptación y sobrevivencia en el nuevo mundo al que se les forzó a venir en las condiciones más terribles. En todo el Caribe, la mujer africana se destacó en el desempeño de ciertas actividades. Las mujeres también se desarrollaron mucho en el ámbito de la salud, porque ellas fueron principalmente comadronas. Las comadronas que en todos los sectores sociales atendían todo lo que tenía que ver con la maternidad de las mujeres, ya fueran libres o esclavas, y de todas las clases sociales, hasta que el propio desarrollo de la medicina las fue desplazando, fueron las comadronas. Y aún cuando muchos intelectuales lograron hacerse médicos, ya a mediados del siglo XVII, XVIII, XIX, a nivel popular, ellas eran fundamentalmente las que se desempeñaban en eso. Además, como ellas ampliamente conocidas, ellas fueron portadoras de una cultura en el sentido más amplio del término, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de las tradiciones en el vestuario, en las maneras de hablar, en las distintas recetas para cocinar. Y también, ya cuando vemos que avanza un poco el siglo XIX, la mujer se va a vincular al ámbito de la política. Un campo fascinante, en el que las mujeres hicieron uso de la sabiduría adquirida en tierras africanas y transmitida creativamente en tierras americanas, fue en el arte de curar los males del cuerpo y los del alma. En Cartagena se registró el caso de Paula de Aguiluz, una mujer de origen africano, experta en el arte del bien querer y los conjuros apropiados destinados a curar los males del alma. Para las autoridades eclesiásticas, este delito contra la fe suponía pactos con el demonio. Para la Iglesia, Paula era una hereje que practicaba sus rituales y enseñaba a las blancas, convirtiéndose en maestra por excelencia de brujas blancas y madrina de brujas negras, mulatas, cuarteronas, zambas y hasta mestizas. Las mujeres africanas se dedicaban en las zonas urbanas a una gran variedad de oficios como esclavas y libres. Uno de los más importantes era el de vendedoras en las calles y plazas de Cartagena. Vendía muchas cosas, especialmente frutos de la tierra, dulces y comidas. Trabajaron también las esclavizadas en el servicio doméstico de las casas. Hicieron de parteras y de nanas de leche o nodrizas que criaban a los hijos de los amos y fueron a las tabernas a servir a los hombres que llegaban en las grandes flotas y en los barcos de registro. En las zonas rurales, trabajaron hombro a hombro con los esclavizados de las haciendas azucareras y ganaderas. En las minas de oro, hicieron parte de las cuadrillas de esclavos que día tras día buscaban el preciado metal. Al igual que en las provincias del Pacífico, en la costa caribe colombiana, en la antigua provincia de Cartagena, las esclavizadas se desempeñaron aún en los más terribles oficios, tanto en las haciendas como en las minas. Hacia el siglo XVIII en el Caribe colombiano, existía en la Nueva Granada un promedio de 136,5 mujeres por cada 100 hombres, y la mayor parte de ellas se encontraba en la población libre de color y en las esclavizadas. En Cartagena, esa proporción se mantuvo y permitió que muchas tradiciones ancestrales se transmitieran a los hijos de los españoles y criollos, debido a su papel dentro de la casa de sus amos. Una de las historias más fascinantes, transmitidas oralmente en el Palenque de San Basilio, se refiere al papel del cabello de las mujeres. Se dice que el conocimiento sobre la geografía del terreno se hallaba en una zona del cuerpo de las mujeres, tal vez insospechada por los amos y autoridades. Su cabello. Los peinados de las esclavas marcaban el camino hacia la libertad. Después de que ellas regresaban de la recolección y las labores del campo, peinaban a sus hijas con tropas, esas trenzas plegadas por el cuero cabelludo, que en realidad eran mapas con guías para seguir la ruta de escape. Las esclavas marcaban mojones o señales en el peinado de las niñas, un árbol grande, un camino, un sembrado. Las trenzas servían también para establecer sitios de encuentro. Los mapas comenzaban en la frente y se iban adentrando hasta la nuca.
Después de que los esclavos obtuvieron la libertad, los peinados seguían contando la historia para mostrar lo que pasaba en las minas o en el sembrado. Allí ocultaban pepitas de oro escarbadas en las minas y también escondieron semillas que sembrarían en lo que sería su pueblo, garantizando de esta forma la seguridad alimentaria para su comunidad. En toda América encontramos nombres de mujeres afrodescendientes que destacaron por su contribución a la sociedad de su tiempo. La mujer jugó en ese proceso independentista un papel muy clave. Tenía papeles desde el punto de vista de la estrategia de libertad como de las acciones mismas para conquistar ese proceso independentista. Y hay muchas mujeres que dan datos de esa historia, como el caso de Angela Davis, como el caso de Wiwa, como el caso de Orica, que fue la hija de Ben Conbiujó, de Felicita Campo. Hay muchísimas mujeres relacionadas en nuestra historia que indican de ese papel protagónico y de ese papel clave de toda esa gesta independentista de la mujer negra en las Américas. Ellas hicieron uso también de las estrategias de negociación para obtener la libertad de sus familias. Muchos serían los mecanismos de resistencia contra la esclavitud usados por las mujeres africanas. Con tal de poder comprar la libertad de sus hijos, llegaban hasta el punto de prostituirse para reunir el dinero suficiente para pagar por la libertad de su marido y por la suya propia, para luego trabajar para pagar la de sus hijos. Desde una perspectiva actual, queda demostrado que la vida de la mujer afrodescendiente en el Nuevo Mundo generó nuevas dimensiones en las relaciones humanas. Y en ese contexto, además, es importante haber descubierto primero a la mujer en la historia, o sea, como agente histórico, y después haber incluido una nueva perspectiva, que es la perspectiva de género, ¿no? Que es una versión más amplia. Así es. Y dentro de ese tipo de cuestiones y ese tipo de preguntas, obviamente las mujeres esclavas tenían tanta agencia como la tenía cualquier otro personaje histórico. Pero en el caso de la esclavitud y de la población negra en general es incluso más interesante todavía, porque con la mujer reintroducimos la dimensión moral, la dimensión de la iglesia, ¿no?, en nuestro análisis de las relaciones humanas. Entonces temas como el matrimonio, la procreación, la reproducción biológica y social, ¿no?, de un sistema tienen una cabida más importante. Muchas encontraron en la unión con hombres de piel más clara un mecanismo de movilidad social para su descendencia, asegurando el paso de sus hijos a un estatus superior a través del blanqueamiento racial y, en el mejor de los casos, a la libertad o a una mejoría económica. En cuanto eran libres y aprendían el castellano, realizaban actividades que garantizarían su supervivencia a través del comercio, la actividad doméstica y administración de hospederías. Incluso, algunas alcanzaron a tener propiedades. A más de siglo y medio de haberse abolido la esclavitud, es posible ver con más claridad el papel de las mujeres afrodescendientes en la crianza de los hijos, en el sostenimiento de las familias, en las actividades productivas y en la transmisión de tradiciones culturales de inmenso valor en la costa caribe colombiana. Y no menos importante, el extraordinario papel que jugaron al defender a toda costa su condición de seres humanos. Al ser capaces de defender el derecho de amar a los suyos y protegerlos en medio del horror de la esclavitud. Al ser capaces de mantener intacto el derecho a la alegría, a la risa en medio de tanto sufrimiento. Esto último, otra lección de profunda sabiduría.